2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Pablo Aquishuanca, profesor de Ciencias Sociales. Hoy, con el curso tercero de secundaria, hablaremos de un personaje muy importante en nuestra historia. Nos referimos a Napoleón Bonaparte. Así es que, alista tu lápiz, cuaderno y demás materiales de escritorio y empecemos. Para iniciar el tema, vamos a preguntarnos de quién fue Napoleón Bonaparte, cuál fue su legado en la historia y cuánto conocemos de él. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de Napoleón. Por tanto, vamos a decir que Napoleón Bonaparte nació en Córcega el 15 de agosto de 1769, 20 años antes de que iniciara la Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte, desde muy joven, entró en la carrera militar, lo que le permitió ser protagonista de importantes batallas del ejército francés contra Inglaterra y Austria. De a poco, la figura de Napoleón Bonaparte fue creciendo hasta hacerse del gobierno francés. Para entender mejor esta etapa de la historia, vamos a dividir el gobierno de Napoleón en tres etapas. La primera, el del consulado. Esto comprende desde el año 1799 a 1802. La segunda etapa, el cónsul como cónsul vitalicio, desde el año de 1802 a 1804. Y la tercera etapa como emperador, que comprende desde el año de 1804 a 1814. Empecemos hablando del consulado. Este se inicia tras el golpe de Estado de noviembre de 1799 y dura hasta el 2 de agosto de 1802. Esta etapa se caracterizó por una centralización del poder y además Napoleón Bonaparte en esta etapa llevó a cabo una estabilización económica, sacando a Francia de la crisis en la que estaba sumida. Con esto consiguió dar una estabilidad social y también a la vez logró reconciliar, con la Iglesia Católica, que años antes, durante la Revolución Francesa, concretamente en el gobierno de los jacobinos, se habían roto esas relaciones. La segunda etapa comprende lo que es el consulado vitalicio, que se inicia el 2 de agosto de 1802, cuando Napoleón Bonaparte llevó a cabo una reforma constitucional que le permitió declararse como cónsul vitalicio. En esta etapa, Napoleón Bonaparte llevó a cabo una política exterior expansionista. Además, mandó elaborar un conjunto de normas de carácter mercantil, de carácter civil y penal. A este conjunto de normas jurídicas se las conoce como el Código Napoleónico. Otra de las etapas importantes fue la de emperador, que se inició el 18 de mayo de 1804, cuando Napoleón Bonaparte fue proclamado como emperador de Francia, siendo coronado en el mismo año, el 2 de diciembre, en la Catedral de Notre Dame. En esta etapa, Napoleón Bonaparte inició una campaña militar para ocupar los territorios europeos. A raíz de esta situación, los países europeos conformaron una coalición. ¿En qué consistía esta coalición? Consistía en una alianza de los ejércitos de Gran Bretaña, Rusia, Prusia, Austria y otros países europeos contra las tropas napoleónicas. Con este propósito, Napoleón Bonaparte trató de invadir Inglaterra, tal vez el enemigo de Francia más poderoso, debido a que Inglaterra tenía una armada muy poderosa. Al no poderlo conseguir, Napoleón optó por hacer un bloqueo económico continental. Con ese propósito, invadió la isla ibérica, es decir, los países de Portugal y España. La invasión a España es un punto en el que nosotros vamos a hacer énfasis, ya que nos interesa bastante, porque a raíz de la invasión a España y el apresamiento de su rey Fernando VII, es que aquí en América Latina se va a iniciar las llamadas revoluciones o la llamada guerra por nuestra independencia. A partir de la invasión de España,
Napoleón Bonaparte va a empezar una decadencia en su aspecto militar. Otro de los aspectos que influyó bastante en la decadencia del imperio napoleónico fue la invasión a Rusia. A pesar de que había conseguido llegar hasta Moscú, pero fracasó porque el invierno y el encontrar un territorio desolado hicieron de esta campaña un retroceso para las tropas napoleónicas, llegando a enfrentarse a la Sexta Coalición en la llamada Batalla de las Naciones, donde perdieron esta batalla el ejército francés. A partir de ese momento, Napoleón tuvo que dejar el trono, refugiándose en la isla de Elba. Ya ausente Napoleón de Francia, los Borbones trataron de reconstituir nuevamente la monarquía. Esto causó el rechazo de la población francesa. Aprovechando esta convulsión social, Napoleón Bonaparte regresó nuevamente a París, donde recibió el apoyo y se sumaron muchos a su causa. Y Napoleón logró reconstruir nuevamente un ejército de 200.000 soldados para enfrentarse en una batalla definitiva, en la batalla muy conocida como fue la batalla de Waterloo, donde la coalición conformada por Inglaterra, Austria, Suecia, lograron derrotar definitivamente a Napoleón Bonaparte, haciéndolo prisionero y confinándolo a la isla de Santa Elena, donde más tarde morirá en mayo de 1821. El legado de Napoleón Bonaparte para nuestra historia es muy importante. Vamos a mencionar primeramente el aspecto jurídico. En el ámbito jurídico, el Código Napoleónico sirvió de base de doctrina para la constitución, ¿no?, de las diferentes normativas, tanto en los países europeos como en América Latina. Hasta hoy en día, en muchas facultades de Derecho, el Código Napoleónico se sigue estudiando, porque recopiló a la vez el derecho romano, como también hizo un compendio de todas esas normativas que dieron base para nuestro sistema jurídico actual. En el aspecto militar, el ejército francés fue el modelo a seguir durante el siglo XIX. Muchos países adoptaron como una estrategia de lucha las campañas emprendidas por Napoleón Bonaparte. A la vez, también hay que mencionar que Napoleón Bonaparte inspiró como modelo para muchos militares en América Latina durante el siglo XIX. Es así que en nuestro país, por ejemplo, podemos ver estas figuras en Andrés de Santa Cruz, José Vallivian, Mariano Melgarejo y otros presidentes que tuvimos, conocidos como los caudillos militares. Va a ser durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX en que el modelo napoleónico, el modelo del ejército francés va a servir de inspiración entonces en América Latina y en Europa, y por qué no decir en el mundo entero. Bien, queridos estudiantes, para concluir la clase de hoy, pedirles que realicen una bonita y colorida historieta sobre la vida de Napoleón. Esto para reforzar más lo que hemos aprendido el día de hoy. Muy bien, queridos estudiantes, para concluir esta clase, te recomiendo que no te olvides vacunarte contra el COVID-19 para estar seguros en clases. Y además, revisa tu texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Conmigo nos vemos en una siguiente oportunidad. ¡Chao, jóvenes! 2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.